Bueno, ¿qué tal, Mario? Hola. Yo soy Juancho. Hola. ¿Cómo te Sí, va? bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bueno, todos? eh, te damos la bienvenida al grupo, Mario. Estaba conversando con mis compañeros sobre, así una breve introducción a lo que te dedicas. Sos abogado o ex abogado, como a veces te gusta decir. Sos Ujú. periodista, sos analista político. Tus principales publicaciones están en el diario Página 12 y tenés un programa radial diario de Ujú. 16 Radio Nacional que se llama Gente de a pie y que hace Ujú. muchísimos años que lo tenés, lo conducís con mucho éxito y incluso ha estado en otras radios, creo. Pero bueno, eh, el motivo de la convocatoria nuestra como grupo ha sido analizar las cuestiones relacionadas a la parte científica, epidemiológica, virológica, de pronóstico, etcétera, etcétera, pero médica, la mayoría somos trabajadores de la salud, o casi todos somos trabajadores de la salud, y les decía yo recién a mis compañeros, cosa que deben compartir, que ha sido inmenso la cantidad de trabajos científicos que han salido en muy poco tiempo, y a nosotros nos gusta muchas veces la verosimilitud o la evidencia científica que tienen esos trabajos. Nosotros tenemos la suerte de tener publicaciones científicas que son serias, que chequean la información, que la analizan, pero a veces la gran cantidad de información que se ha tenido en tan poco tiempo ha hecho que esas publicaciones científicas a veces no hayan podido ser analizadas tal vez con el suficiente rigor por el tiempo con que se analizaron en otras, o no se han, o ha salido al poco tiempo alguna con la misma seriedad con la que se intentó hacer la otra, que contradecía la primera. Pero nos planteábamos como grupo cómo podíamos hacer para que la población, veíamos que no estaba bien informada sobre las cuestiones relacionadas a estas cuestiones científicas, que lógicamente vos no vas a poder decir poco al respecto y no es lo que queremos, sino que nos pongas un poco al tanto de qué manera se trabaja en el periodismo y sobre todo en estas épocas con respecto a primero la relación de los periodistas con si es sencilla o no es sencilla, con aquellas autoridades que se dedican al tratamiento de la pandemia, de qué manera ustedes después reprocesan esa información, de qué manera la transmiten al público, si estás conforme de la manera como se está haciendo, de qué manera se puede mejorar esa información, de qué manera se puede hacer intervenir a sociedades científicas en una forma más orgánica en este tipo de informaciones, ya sean radiales, televisivas, y de qué manera los periodistas tienen posibilidades de chequear a tanto experto que está saliendo. Yo no sabía que había tanto experto sobre coronavirus, sobre pandemias y sobre... No lo sabía, ¿no? Sí, pero aparentemente está lleno. Sobre todo los que tienen una biblioteca atrás. Vos, Mario, no tenés una biblioteca. No. Hay que tener una biblioteca atrás. Bueno, está comprendido, Mario, más o menos qué es lo que pretendemos de ti. Y después los compañeros harán, si bien estamos todos a favor de la salud pública y hemos todos en el 70 y en el 80 y sobre todo en los años 70 tenido como lema una salud pública, gratuita, al servicio del pueblo y con alto grado científico, porque no nos olvidamos nunca de poner esa cuestión. Ese fue nuestro lema durante muchos años. Queremos que ahora vuelva a ser así el lema. Pero de todas maneras, si bien todos nos une ese lema, a lo mejor existen algunas diferencias en cuestiones políticas o políticas partidarias o específicas que a lo mejor no vienen al caso tratar en estas reuniones.
Así que, dicho esto, y si me entendiste, te dejo la palabra para que empieces a hablar vos, que sos un buen orador. Sí, tal vez, o sea, lo primero, muchas gracias por la invitación. Lo segundo, después de escucharte, empiezo a temer que los voy a defraudar. Los saludo a todas y todos y empiezo a pensar rápidamente, como también soy un profesional de la comunicación, cómo podemos hacer para zafar de esta defraudación en ciernes. Algo vamos a intentar, Juancho. Varias cuestiones. Me gustaría, vos me has hecho una cantidad de preguntas que yo te complejizaría todavía diciéndote, si vos me preguntás a mí qué debe hacer el periodismo, me atribuís una representación que no tengo y aún aludís a un conjunto que es súper heterogéneo. Yo soy un periodista profesional. O sea, como vos dijiste, escribo en un diario, digamos que es el tercer diario de la Argentina lejos, pero que es el tercero. Es el primero en muchas cosas para mí, pero bueno, es el tercero. Es un diario, trabajo en radio, tengo programas hace unos cuantos años, con alguna vicisitud, pero tengo programas hace muchos años, soy conductor, vivo de mi trabajo y trabajo en un medio cuya línea profesional, con cuya línea profesional comulgo. Es más, yo dejé de ser abogado para ser periodista y elegí ese medio para hacerlo. Ahora, eso me ubica en una minoría asombrosa, ¿se entiende? O sea, es decir, en ese sentido yo expreso no sé, el porcentaje, y yo cuando hablo de porcentajes acá no me tome muy en serio, salvo para aproximar. El 5% de los periodistas de Argentina están como yo, no creo. ¿No? O sea, es decir, y ojo, yo sé, todos sabemos que hay periodistas que tienen más fama, que ganan más plata, que son papás, que reciben ciertos premios que a mí nunca me van a dar, pero de todas formas yo vivo de mi trabajo, digo lo que pienso, pero entonces yo casi, si a tus preguntas para empezar tendría que decirte, yo tendría que contestar por el periodismo profesional al que pertenezco, porque respecto de otros no sé qué decir. Por eso también empiezo a pensar, te voy a decir 2 o 3 cosas a este respecto, de todas formas, todo tu cúmulo de preguntas, que no rechazo que después me las vuelvas a formular vos u otro. Mi idea es que vayamos rápido a las preguntas, que yo digo 4 provocaciones y me empiecen a preguntar, porque si no se va a hacer complicado. Pues yo te digo, por ejemplo, bueno, Weinfeld, ¿qué hace cuando quiere chequear algo? Levanto el teléfono y soy Weinfeld, de página 12 quiero hacer tal cosa, público. El mundo de la información en este momento es un mundo, como todos sabemos, hasta ahí creo que todos saben, muy diversificado, donde de todas formas los medios establecidos y en particular los medios gráficos y en particular los medios gráficos que tienen redes, que son casi todos a esta altura, ¿no? O sea, que están en web, que son casi todos en la Argentina y en el mundo. Y en particular los medios gráficos que son multimedios, que soy pocos, pero en Argentina hay uno de los más grandes del planeta, que es Clarín, son los que marcan la agenda. O sea, el mundo de la información está dividido en una cantidad de redes, tuiteros, blogueros, pequeñas emisoras, periodistas amateurs, periodistas que ganan poco, personas que no son periodistas como ustedes conocen seguramente en este momento y en esta instancia que existe a Resnick, ¿no? o a figuras así, ¿no? Que publican muchísimo, como uno podría decir francotiradores, ¿no? Y que son muy conocidos, pero en general la agenda la hacen, esto lo muestra no estoy diciendo, estoy haciendo una discusión, como decir, conceptual ni valorativa, sino simplemente numérica. El número de entradas que tienen los grandes medios es superior, los medios que tienen web, es superior a las entradas que tiene cualquier tuitero. Un día un tuitero puede hacer cualquier cosa, hacerse famoso en el planeta. Pero a la larga, el New York Times se lee más que ese tuitero. Y en la Argentina Clarín se lee más. Y segundo La Nación. Y tercero Infobae. Y cuarto nosotros. ¿No? O sea, y después la noticia es commodity. O sea, en el mundo ocurre algo que antes no ocurría, que es el mundo, que veo
si me permito, vos me dijiste la edad de muchos, yo veo algunos con aspecto más joven, pero bueno. Pero el mundo en que uno vivía, el mundo que yo viví, y en que, por ejemplo, y que yo en la casa de mis padres, una casa de clase media, en que mi viejo abría el Clarín a la mañana y se desayunaba literalmente lo que pasaba en el mundo, no existe más. O sea, ninguna persona, casi ninguna persona, salvo una primicia asombrosa que duró un rato, nadie se entera a la mañana de lo que pasó el día anterior. Se entera antes. Mayormente nos enteramos antes, por 50.000 canales. Eso sí es cierto. Y si no nos enteramos antes, si un medio tiene una primicia descomunal, como podría ser en Argentina a causa de los cuadernos, pónganle, ¿no? Una cosa así, un día, ¿cuánto dura esa primicia como primicia? 20 segundos, 10 minutos, 15, luego se transforma en commodity. Cualquiera la expresa, cualquiera razona, cualquiera lo dice. Entonces el universo es concentrado en la emisión responsable, es una palabra excesiva para lo que somos nosotros, que algo hablaré. Pero en todo caso, una emisión con ciertas reglas técnicas. Yo trabajo en un diario, hay que llamar, hay que hacer determinadas cosas. Todavía, diré rápidamente, los medios en Argentina hace mucho tiempo, el periodismo conocido, el periodismo más afamado, es una calamidad, hace muchísimo tiempo, y en los últimos tiempos mucho más. No se respetan estándares básicos de veracidad, no se escribe en castellano, se miente a mansalva. Hablo generalidades, 80%, 70%, 90%. Faltan ciertos niveles de rigor. Todo esto dicho, de todas formas, los medios gráficos somos más serios que los demás. Creo que por la naturaleza del recurso, digamos, o por la naturaleza de la expresión. ¿Qué deben hacer los medios frente a una situación tan espectacular como esta? Uno podría decir, por un lado tienen que informar. Es una situación que yo soy periodista, yo no fui periodista toda mi vida, vos lo dijiste, Juancho. Yo fui periodista un tramo en mi vida, 25 años, es un pedazo. Pero en mi vida, digamos, no es ni la mitad. Entonces, yo nunca vi una situación como esta en la Argentina. La Argentina ha tenido, digamos, crisis, tiene para regalar. Pero una situación así no se ve. Una crisis, una situación de crisis sanitaria como esta no la hemos vivido, no la hemos tenido. Y esta crisis se inserta, de todas formas, como ocurre en materia sanitaria, si me permiten una comparación, a que ustedes seguro que son más sabios o más sabios que yo, se inserta de todas formas en los precedentes. O sea, esta crisis sanitaria es única. La situación es única. Requiere un nivel de servicio de los medios único. Pero se implanta sobre el estado anterior, como ocurre con las políticas sociales, como ocurre con las políticas sanitarias o como ocurre con la economía. O sea, no es que nace un nuevo periodismo o una nueva forma de informar o que todos empezamos a trabajar diferente. Se implanta una situación y trabajamos. Y hablo en este caso de los periodistas más profesionales y demás, los que tenemos alguna capacidad de llegar a alguna cantidad de público, digamos. Trabajamos como antes, en algún momento sacudidos por la necesidad, con un nivel de información pública importante que todos divulgamos, pero con todos los niveles de facciosidad, nivel de manipulación y falta de seriedad con que trabajamos siempre. Y sobre todo con segmentación por preferencia política. Esta es la visión que yo delicadamente traigo. O sea, en la Argentina hubo, casi nos olvidamos, pero hubo por marzo o abril, en el momento entre que, abundantes comillas, todos estamos de acuerdo con la política sanitaria, con el liderazgo del presidente Alberto Fernández, con algunas reglas básicas, sacaron una tapa común todos los diarios de la Argentina. Un esfuerzo formidable. Una. Y se acabó. ¿Es una falla de los medios? No lo sé. A mí me gustaría que hubiera un grado de cooperación mayor y una sintonía mayor con las autoridades públicas. Ahí también me parece que también, insisto, nosotros trabajamos con nuestras matrices ideológicas, con nuestros recursos materiales y con la facciosidad que teníamos y tenemos. O sea, asumida de la parte, yo creo que mi posición facciosa es más tolerante que otras, tiene más apego a la realidad, que mi ideología es más solidaria, pero en definitiva, y también, somos un sistema básicamente segmentado por preferencias políticas.
básicamente, digamos. Después, como hay mucha diversidad, puede haber muchas más cosas. Pero básicamente... Disculpame, Mario, que te interrumpa. Claro. Se va a interrumpir el Zoom. Habitualmente tenemos unas 3 entradas. Lo que te voy a pedir es que ahora faltan unos 10 minutos. Cuando se interrumpa, nos hagas el favor de volver a engancharte si es que podés. Claro que sí. Voy cerrando casi esta primera intervención y sugeriría que fuéramos a preguntas de derechos si ustedes tienen voluntad y si no, vemos. Le diría 2, 3 tips. Primero, esto es situación general. 2, ¿qué es la sociedad argentina la que yo conozco? Vos me dijiste, Juancho, que hay personas que son que viven en otros lugares, que yo pido un poco de disculpas, conozco menos, pero conozco menos, no sé decir. Pero en la Argentina me gusta señalar algo, voy a contar una anécdota muy genérica, por ahí que tiene la ventaja de no ser muy genial, pero para que se la acuerden y para que se entienda cómo funciona un dilema clásico respecto a la comunicación pública. Poco tiempo después de que volaran las Torres Gemelas, cayó un avión en Queens. Cayó un avión en Queens, Nueva York. Y en un primer momento, como era muy concomitante con el atentado a las Torres Gemelas, se sospechó, se pensó que podía ser otro atentado. Un compañero mío, un colega del diario, que en ese momento era secretario de redacción, Martín Granotti, estaba en Queens. Estaba por cualquier otra cosa, pero en todo caso le agarró un ataque de periodismo y fue a averiguar, y fue a laburar. Y entonces él fue a Queens a ver a los vecinos, él habla muy bien inglés, y entonces le empezó a preguntar, ¿usted qué opina? ¿No? O sea, todavía no había información oficial. Entonces la gente le decía a los vecinos de Queens, le decían, y hay que esperar a las 2 de la tarde porque el gobierno va a informar si esto fue un atentado o no fue un atentado. Y entonces mi colega de Página 12, qué sé yo, decía, comentábamos esto y decía, en la Argentina a nadie se le ocurre esa respuesta. O sea, nadie se le ocurre esperar la información oficial para tener una idea de los temas. 2, si recibe la información oficial no te refuta, hablo en promedio, ¿cierto? No te refuta, te confirma nada. Si vos creés que fue un atentado, y en la Argentina la gente es bastante politizada y arma buenos argumentos, armás un argumento y después si el gobierno dice que no fue un atentado, decís, o viceversa, o lo que fuera. Esto me parece que es uno de los dilemas que afronta el gobierno, los especialistas con los que el gobierno, lo que vos comentabas, Juancho, los especialistas con los que el gobierno se llevaba tan bien y que ahora por ahí, bueno, se sigue llevando, que es la credibilidad institucional y demás en nuestra cultura cotidiana, excedo a los medios, existe hasta por ahí. Es una sociedad de escépticos la nuestra, de grandes escépticos respecto a las instituciones, por 100 motivos. Esto también gravita. Te doy un ejemplo y paro acá y después seguimos enganchando con lo que queremos. El otro día, vinculado a un caso que está ocurriendo ahora, el caso del chico Facundo Astudillo, que no se sabe si desapareció o si fue asesinado por la policía bonaerense, si tuvo un accidente, yo hablé por radio antes de que se conociera la autopsia y dije, yo unas pocas instituciones que creo en la Argentina es el equipo argentino de antropología forense. Yo dije por radio, yo creo en la autopsia del cuerpo del equipo argentino de antropología forense antes de que salga. Y lo dije con certeza, con conocimiento de causa, pero a la vez con la idea de que yo mismo no creo en muchas otras, o sea, nadie me va a contar, o sea, después hay instituciones a las que respeto y tributo en términos, como decir, políticos, determinados organismos de derechos humanos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo en su franqueza, en su honestidad, en su dignidad, en su nobleza, es otra cosa. La cuestión científica, ¿en cuántos cree un ciudadano? Yo soy un periodista, conozco un montón. Ojo, yo conozco un montón de gente que es muy seria en su trabajo. Es decir, ¿de cuántos puedo creer esto? Entonces creo que estamos en una sociedad de bajísima credibilidad, en una instancia de alta incertidumbre y de alta conflictividad política. O sea, en la cual las posiciones se segmentan políticamente y esto, hasta donde yo veo, que trato de ver bastante, porque todo lo que ocurre me parece atroz y fascinante, ¿no? Y si ustedes entienden lo que quiero decir, me alegra estar siendo periodista en este momento, en cierto sentido, aunque sea el cronista de una distopía. Pero es muy difícil en el mundo en que nosotros vivimos conseguir un respeto y un grado de calma, que es otro problema, y con esto sí termino, Juancho,
un grado de calma para discutir, porque otro de los problemas, y este es más específico, del estadio en que está el periodismo más o menos conocido en la Argentina, es el nivel de furia, de intransigencia y de voluntad de no escuchar al otro. Que hay muchas personas que piensan como yo dicen que es odio. Y yo creo que es otra cosa, que es un mecanismo de no... O sea, es cierto, vos por el odio excluís y no escuchás, pero yo creo que hay otra cosa. Hay una incapacidad de escuchar al otro, de tratar de expresarte con el otro, y esto tiñe toda la cuestión. Yo, si a usted le parece, paro acá como una primera exposición general que no contestó ninguna de tus preguntas, y si querés, vos me la reformulás en el próximo Zoom, o cualquiera me va preguntando y lo vamos charlando mejor. ¿Te parece, Juancho? Sí, a mí me parece bien, Mario, lo que vos sos el invitado, el que manejás la reunión y el que sabés sobre el tema. Es decir, yo me imagino lo difícil que debe ser en el periodismo informar la incertidumbre, ¿no es cierto? Porque todos estamos en la incertidumbre, y te lo explicaba antes yo, que desde el punto de vista científico la incertidumbre que existe, las pocas evidencias científicas que existen, pero pocas, nos gustaría que existieran muchísimas más desde ya, y muchos más medios además, para poder combatir esto, pero ¿cómo se maneja la incertidumbre en la información? Y hay dos formas. Una, en general, en el periodismo cotidiano, en el periodismo de la urgencia y demás, hay una tendencia a negar la incertidumbre. O sea, vos como periodista, es decir, vos imaginate que, es decir, vos no podés vivir titulando, no se entiende qué está pasando. ¿No? Vos no podés decir esto. El otro día Clarín sacó un título así, referido a una frase del expresidente Eduardo Duhalde. Duhalde dijo tal cosa y no se entiende por qué lo dijo. Pero es muy raro ese recurso. Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo? Es que vos, como emisor, en general no reconoces la certeza, la ambigüedad y los grises. Vos lo podés reconocer ¿qué estoy diciendo? ¿Que nadie lo reconoce? No. Lo que estoy diciendo es que hay, las noticias de primera plana no son noticias de incertidumbre. O sea, es muy difícil hacerlo así. Ahí te condiciona el formato y la lógica del medio. O sea, aquella famosa frase de que el medio es el mensaje, te condiciona. Yo puedo escribir una nota de 2 páginas, que a veces las cometo, y escribir que hay incertidumbre, que no se sabe, que no todo es tan así. Yo las palabras que más pongo son pero y aunque. Pero yo soy un editorialista y no creo ser, y digamos, concedo bastante a eso, pero también fui editor de diario, y en la tapa vos no pones una cosa ambigua, vos pones algo, y en la tapa del diario que trabajo yo menos, que prácticamente tiene una noticia sola. Entonces vos pones algo que el lector lo mira y enseguida entiende. Este es bueno y pasó tal cosa, este es malo y pasó tal otra, esta situación es promisoria y merece resaltarse, estas madres son las heroínas de la Argentina, tal o cual político es tal otra cosa. Y entonces la transmisión de la incertidumbre es súper compleja y contradice un poco la lógica de los medios. Si vos a eso le añadís, Juancho, la lógica del antagonismo político y del alineamiento, todo es fácil. Pasado, en Argentina hubo 1 mes o 2 meses de cierta armonía asombrosa, que si querés, mirada en perspectiva, no podía durar, creo yo, ni desde el punto de vista sanitario, que ustedes conocen más que yo, pero que me parece que hubo, digamos, una especie de, ¿cómo decir?, de lentitud para registrarlo, no es la palabra, de carencia para registrar, y por otro lado, estamos todos tirando el mismo carro que no podía durar. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, voy a hablar yo. Sí. Mario. Bueno. Sí, Mira, yo soy argentino, pero vivo en Barcelona desde hace muchos años, y yo creo que vos hiciste una caracterización del país como si fuera diferente. Y a mí me parece, hiciste una comparación con Estados Unidos cuando se cayó el avión con la de las Torres Gemelas, pero de eso hace bastantes años. Yo creo que en este momento, digamos, el nivel de crispación y de facciosidad que hay en Argentina, pues hay en todos lados. O sea, en España pasa igual, en Estados Unidos ni hablemos, en Francia. O sea, creo que, no sé si de alguna manera está condicionado por la manera, digamos, o por internet, o por la globalización, la manera que circulan las noticias.
esta nueva manera que tenemos de enterarnos de las cosas, los grupos de presión, los fake news, o sea, toda esa circulación, digamos que es global en este momento, o sea, es igual ahí que aquí. Evidentemente las, digamos, características personales o particulares de cada lugar hacen las diferencias, pero hay un global, hay un general, o sea, que nos une, que nos unifica, ¿no? Bueno, yo, digamos, lo que espero, bueno, si vos podés aportar algo de esto, sería, digamos, sí, los medios de comunicación, los medios, claro, vos estás en un periódico y en la radio, los periódicos, la televisión, ¿qué papel juegan, digamos, en el problema que hay, que es controlar la epidemia, hacer que la difusión o la diseminación del virus baje, porque la incertidumbre científica, pues todos la conocemos, y bueno, digamos, yo creo que se asume. La tendencia es decir, no, yo tengo la verdad, pero digamos, científicamente sabemos que no se tiene. Políticamente sí, la gente lucha por su verdad y ahora todo el mundo sabe si es mejor cerrar la sociedad o abrirla, si producir, digamos, evitar muertes inmediatas, generando muertes inmediatas, es mejor que una opción o la otra. Bueno, eso que nadie lo sabe y todavía no lo sabremos durante unos años. Sí, hay gente que las defiende y las defiende políticamente, encarnizadamente. De eso no vamos a tener respuesta, pero la cuestión es cómo hacemos para que, digamos, las certidumbres e incertidumbres de cómo se controla esta epidemia, la gente se la crea o sea menos facciosa, menos de yo tengo la verdad y vos no. Y no sé, si los medios juegan un papel en esto, si lo juegan de verdad, si aceleran, digamos, o no ayudan a que se controle. ¿Cómo ves esto? De nuevo, Juan, primero, lo que vos decís de situaciones culturales o políticas en el mundo es cierto, es un mundo en general, por supuesto uno conoce más algunos lugares que otros, es un mundo de gran crispación y grandes antagonismos, expresados a una velocidad, sobre todo, y una celeridad que conspira contra el desarrollo de los argumentos, digamos, y que, bueno, que es muy propia de la. En eso concuerdo. ¿Qué pueden hacer los primeros? ¿Qué es lo que podrían hacer los medios? Para mi gusto, podrían. Hipotética, y hablemos de nuevo, los medios que tienen un cierto alcance y demás. Y yo creo, yo te diría, que ahí te plantearía un par de escepticismos. En primer lugar, me parece que es mucho más fácil alentar conductas que sintonizan con y en esto no invento nada, repito, saberes de otros. Es mucho más fácil orientar conductas que coinciden con el sesgo del público previo que orientar conductas que lo contradicen. Sí. Es casi una obviedad. Entonces, me da la impresión, y por otro lado, es más fácil tener acciones conjuntas si hay determinados grados de articulación o de cooperación entre los medios. Que en este momento, salvo ese momento maravilloso y casi mítico, aquel no hay. Entonces, los medios cumplen todos con un par de deberes. Yo con uno estoy de acuerdo, estoy describiendo, ni siquiera acá prescribo nada. Los medios cumplen con un par de deberes, difunden la información pública, ¿no? O sea, la información pública se difunde, en general sin beneficio de inventario, ¿no? Es decir, los números duros de contagiados, eso, en general se divulgan, después se discute, pero y en general no transmiten datos personales de las víctimas fatales, ¿no? En promedio no se hace. Yo no estoy del todo de acuerdo con esa decisión, pero es una decisión que han pedido las autoridades de modo, como decir, no institucional, no forzoso, qué sé yo, y que en general se respeta.
Yo soy de los que cree que en aras de lo que vos te planteás, habría que difundir más datos de las víctimas, como hizo el New York Times en su momento, o vaya a saber cómo, porque también es difícil, para ser franco, yo creo que hay que hacer eso. Pero eso es complicado, porque choca con las... Vos no podés dar, qué sé yo en un diario todos los días los nombres y los datos de las personas que fallecieron, ponele, hace una semana o algo, porque aparte también se pierde, en el número se pierde de vista un poco la, ¿cómo se llama? La situación, o se pierde de vista la dimensión. Entonces, es muy difícil plantear cuestiones cooperativas si los medios no cooperan entre sí y no están de acuerdo. Dos, es muy difícil, y no estoy diciendo que sea una dificultad, como decir, inmanente, pero también tiene que ver con cómo comunicamos. Es muy difícil transmitir una situación compleja y es difícil transmitir una situación de incertidumbre. Y te diré otra cosa de lo que la cultura política argentina, y no sé si es del mundo esta. Cuando digo no sé, no estoy afirmando, estoy seguro de que lo contrario. No sé, pero en la Argentina, en general, cuando algo va mal, se responsabiliza el gobierno, ¿no? O sea, esto existe un dicho italiano de siempre, ¿no? Si llueve, el gobierno lado, eso viene el fin del mundo. Pero en la Argentina hay una idea de una responsabilidad estatal muy amplia, porque es culturalmente. Entonces, y en todo caso el gobierno es un vector muy definitivo de las posiciones. Entonces yo te diría, ¿qué habría que hacer? Habría que transmitir las discusiones científicas con más calma y menos faciosidad. Choca con un par de cuestiones, que es que eso no es funcional a las posiciones políticas de cada cual. Dos, choca con otra cuestión, que es atraer al público. Porque también hay otra cuestión que tienen los medios, que es, no digo entretener, que es una palabra, pero digamos mantener un cierto atractivo informativo. Yo estoy convencido de que se debería hacer mucho más en forma cooperativa. No soy en este momento director del diario ni editor. En una época fui jefe de política, o sea, no sé cómo lo haría, porque hay algunas cosas que se le ocurren a cualquiera que son inagibles. O sea, yo decir, bueno, yo hablaría con los directores de los 3, 4 medios más importantes de la Argentina, los que tienen, el medio en que yo trabajo tiene radio, a esta altura tiene un canal de televisión, ya no participo, pero el grupo lo tiene, tiene un diario, tiene web. Entonces, que esos medios articulen entre sí algunas acciones comunes, no las articulan. Porque esto se asienta sobre situaciones precedentes, no cooperación. Estamos ante una situación trágica y distópica que debería fomentar grado de solidaridad múltiple. Bueno, la fomentan hasta ahí. Estamos en una sociedad que no quiero describir muy rápido, pero que tiene elementos insolidarios, digamos, ¿no? O sea, yo no quiero decir si es insolidaria, si no es, no quiero decir una cosa muy rústica, no lo sé. Yo más bien me inclino a creer que hay una serie de valores compartidos. Pero en todo caso, entonces, ¿cómo hacés vos para que muchas personas, jóvenes en la Argentina, que se comieron el garrón de estar meses encerrados y que no son sujetos de riesgo importante, se queden en sus casas? ¿De qué los convences? ¿De que no enfermen a los viejos? Bueno, es complicado. Es complicado. Es decir, ¿cómo lo haces? Eso choca con muchas cosas, porque te van a decir que se cuiden ellos, que los cuide el Estado. Estoy simplificando mucho, seguramente, sin duda. Pero estoy planteando algo, es decir, hay un trabajo que es obviamente que es del palo de las disciplinas sociales, que recomendé un ensayito corto, o un artículo largo, que salió en el Dipló, que se llama, que es de Pablo Semán, que es antropólogo, y Wittig, que es sociólogo. Que es un trabajo en el cual explica por qué los argentinos dejaron de creerle a los infectólogos, por qué dejaron de creer en la eminencia de la palabra de los médicos. Y hace un análisis antropológico y sociológico muy bueno, que básicamente, recomiendo el artículo, no lo que estoy diciendo, pero que básicamente propone, lo decodifican con su experiencia. Lo decodifican con su experiencia. ¿Les creyeron cuánto? 1 mes, 2 meses. ¿Y después qué hacen? Empezaron a ver. Hay un problema también con la vulgarización del saber, propongo. Todo el mundo, es decir, yo, pecador,
sé muy poco de cuestiones médicas, menos que la media. Sobre todo que la media de la gente, mirá que sabe, aunque más no sea por haber padecido algo en cuerpo propio, porque así. Yo sé poco, soy refractario, no sé, un poco fóbico, no sé mucho, no exploro. Pero uno empieza a mirar y a leer, y a hablar, entonces empieza, ¿qué es la curva? ¿Qué es los contagios? ¿Qué es la comparación con acá? ¿Qué es la comparación con allá? ¿Por qué pasan tales datos? Y uno forma su cuadro de situación. Entonces, cuando uno forma su cuadro de situación, también forma un cuadro respecto a la exposición al riesgo. Y esa exposición al riesgo, en alguna medida, es refractada de modo individualista en una sociedad que tiene elementos individualistas muy altos. ¿No? Y eso es muy complicado, ¿no? Es muy complicado de zafar. Entonces, recomiendo ese artículo para decir cómo empieza a dar, por qué no creen los que no creen, a través de un libro de Humberto Eco, ¿no? que se llama al revés, ¿no? ¿Por qué creen los que creen? ¿O en qué creen los que no creen? ¿Por qué no creen? Y no creen porque tienen su experiencia y forman su saber. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Por ejemplo, yo, digo, sentido figurado, yo sé que las personas que se enferman, que las personas que se contagian, hay un grado de transmisibilidad muy alto y un grado de, digamos, de mortalidad proporcionalmente bajo, digamos. No sé, tengo un hijo y una nuera médicos, cual de 39 años, o sea, algunos ya de profesión, me dicen, esta enfermedad, son médicos de hospital, son médicos de esta enfermedad no daña más que las gripes comunes, pero se contagia mucho más. O sea, la contagiosidad es impresionante. No sé si esto lo que tomo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchas personas, y eso uno conoce en su experiencia, yo conozco personas que se han contagiado, en los últimos meses conozco mucho más personas cercanas que se han contagiado, hace 3 meses no conocía a nadie. A nadie, quiero decir, que tuviera, no sé, mi teléfono, ¿se entiende? En la lista de contactos de mi celular. Ahora conozco un montón. Ahora hay unos cuantos, que inclusive siendo gente de riesgo, lo pasó, lo atravesó, y entonces dice, bueno, te enfermas un rato, pasás, a cambio de quedarte en tu casa, de que te vaya mal, de extrañar mucho, y es difícil, es difícil. Y conductas más solidarias es aún más difícil. Vos le decís, pero dijiste a la gente, ¿cómo le decís? ¿No? Es decir, entonces, y respecto de las discusiones me parece, ustedes saben mucho más que yo, y con esto termino esta respuesta, las discusiones están complicadas porque los saberes chocan. O sea, uno escucha, yo qué sé si el profesional tal sabe más que el profesional cual. Pero en este momento hay desfiles por los canales de televisión o tal lugar de gente que dice que no es, de gente digamos, con matrícula médica, ¿no? Con formación, yo y cada uno, y de gente que dice la cuarentena específica es dañina, quedarse en la casa es perjudicial porque lo que se gana en cuidarse se pierde por otros lados, qué sé yo, se pueden decir 50.000 cosas. Y entonces es muy difícil transmitir una discusión en tránsito, y por otra parte, insisto, estamos sobre un sistema que es capitalista, que es insolidario y que funciona en general de otra forma. O sea, no está, y sobre todo, me parece a mí, y esto se me ocurre rápido, en función de la pregunta de ustedes, una cosa es decir a los medios, hagan una acción rápida contra una catástrofe determinada, que yo, una inundación, un terremoto o algo así, algo que, digamos, que sea terrible, pero que dure un rato, que algo que dure 7 meses. O sea, contradigan todas las formas de obrar que tienen durante 7 meses. Transmitan incertidumbre, ayuden a discutir, calmen a la gente, no sean asertivos, no transmitan indignación. Bueno, nos están pidiendo que se trabaje de otra cosa, que sería muy bueno, pero que es también muy complicado, dada la historia que tiene todo esto. Carlos Fink quiere hacer una pregunta. Estás muteado, Carlos. Sí. Ahora. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no? Pregunta no sé si voy a saber hacer porque no soy periodista. No importa.
pero más bien te haría llegar una reflexión y me gustaría saber tu opinión. Primero quiero decir que es sesgada, no sé si te entendí bien, pero vos dijiste que ahora sí conoces a algunos pacientes de coronavirus. Creo que nosotros, y yo quiero seguir tu línea, a mí se me ha muerto Juan Bonello, Fito Cabral, Carmen Vallejos y Fernando Robledo. Son 4 amigos, compañeros de trabajo. Se me han muerto por coronavirus, eran personas sanas. O con pequeñas enfermedades que podían vivir 20, 30 o 40 años más. Entonces me parece que toda cosa que se haga, más allá de las explicaciones que podamos encontrar para justificar actitudes, y de las horribles campañas que ha habido en contra de las medidas de prevención, vale la pena hacerla. Y te pido disculpas si te pongo en el lugar de representante del periodismo que vos ya declinaste al principio. Pero bueno, sos el que está acá. A mí me parece que hay cosas que son horribles que se han hecho desde el punto de vista de la difusión. Porque la difusión promueve, digamos, creo que la opinión pública depende de la opinión publicada, se dice, algo así, ¿no? Dicen ustedes. O que hay una interrelación entre la opinión publicada y la opinión publicada. Ni siquiera la opinión. Por ejemplo, voy a ir a ejemplo concreto. Todo el mundo usa la palabra tapaboca. Y no existe el tapaboca. Digamos, el tapaboca no sirve. ¿Por qué se sigue usando? ¿Por qué pensás vos que se sigue usando? El 99% de los medios hablan del tapaboca, cuando lo que hay que taparse es la nariz y la boca. Y uno camina por la calle y ve un 20-30% de personas con el barbijo debajo de la nariz. Todos sabemos que el pánico es un desastre, pero la mayoría de los psicólogos opinan que un poquito de miedo viene bien. ¿Y por qué nunca se dijo, más allá de... Yo sé por qué algunos lo dicen, porque prefieren que le vaya mal al gobierno y que haya más muertos y todo eso, pero no hablo de esos. ¿Por qué nunca se dice, cuidémonos? ¿O por qué no se dice a los jóvenes, vos querés matarme? No, usá barbijo, no te pongas cerca mío. Entonces me parece que ha habido una situación donde se ha hecho muchísimo, muchísimo. El gobierno, las autoridades han hecho muchísimo para refrenar o para morigerar los efectos de la pandemia, sobre todo al principio, pero se ha hecho poco en relación a las medidas para evitar contagios. Eso hace que la Argentina hoy esté alcanzando, por ejemplo, a Brasil en la proporción de contagiados y de muertos por población. Bueno, como ven, no sé hacer preguntas. Pero resumiendo, te diría, ¿cómo ves esto? Y me parece que la comunicación es central en esto, porque creo que es otra conclusión a la que hemos llegado nosotros. Discutimos horas sobre si el plasma o el no plasma, y si el remdesivir, o los corticoides, o el respirador, que es lo que nos gusta, nos interesa, y no digo que no tenga valor, tiene muchísimo valor, pero lo que define es la característica social. En eso creo que no hay duda. La actitud social, como sociedad, y me resisto a decir, bueno, está perdida la batalla, ¿no? No te pregunté nada, te dije mi posición y me gustaría tu comentario. No, te haría un punteo. En primer lugar, por si no se entendió, que puede haberse entendido, cuando yo dije que ahora conozco, que aparte de eso es, bueno, mi vivencia personal, algunas más personas contagiadas por coronavirus que hace 3 meses, lo que estoy diciendo es que en mi vivencia hay más. O sea, esto es lo que estoy transmitiendo nomás. O sea, yo antes, es decir, antes había X personas y ahora hay más, es obvio, hay un nivel de contagio muy alto. Lo barbijo y tapaboca yo no lo veo tanto, yo veo en general la expresión barbijo, que es un poco más imprecisa, pero bueno, es una cuestión detallada. Vos decís un poco de miedo, yo creo, yo creo que sí, yo concuerdo en general con los lineamientos que vos planteás, y que muchas de esas cosas deben decirse. El problema es quién las dice, el problema se me ocurre, y que no se debe bajar la guardia, y que efectivamente los números en la Argentina dan pavor,
y son preocupantes el número de contagios y el número de muertos. Yo como profano, te confieso, miro el número de muertos, porque por lo que todos dicen, el número de contagios siempre, aunque las autoridades le prestan muchísima atención, y sabrán por qué, inclusive las autoridades médicas, digo, sanitarias, los muertos son irrefutables. Y el número de muertos en Argentina es altamente preocupante, y como vos dijiste, llegó a un nivel latinoamericano, digamos, ¿no? O sea, llegó al nivel de los países latinoamericanos, estará un poco mejor, un poco peor que Brasil, un poco mejor, un poco peor que Chile, pero ya no estará en otra escala. Y esto es tremendo, esto es terrible. Y efectivamente esto coincide con un momento de relajamiento social que es muy difícil de contradecir. Yo te podría informar que en términos políticos el presidente Fernández querría hacer algunas cosas que no puede hacer, porque también ocurren estas cuestiones que también saben. Es más, muchos de los gobernadores, quienes están preocupados, no para mi sorpresa, pero que yo registro y que cuento, el presidente y los gobernadores están bastante preocupados y tienen bastante idea de estas cosas, aún aquellos que relajan un poco, no que relajan acá o relajan allá, que ceden a la presión de sus sociedades, de las necesidades, digamos, no sé cómo decir, emocionales o recreativas, educativas, económicas de la gente que vive, yo creo que están súper preocupados. Pero hay un momento en que hay cosas que ya no podés hacer. Vos decís, ¿por qué no hacer una campaña? ¿Por qué no volver a hacer una campaña? Y yo te diría, hay que hacerla, y para mí la comunicación oficial ahí falló, e inclusive uno puede discutir por qué. Y yo creo que otros intentamos hacer, en el diario nuestro intentamos hacerlo, yo en la radio intento hacerlo, pero bueno, ahí también nos encontramos con una situación preexistente, somos minoría. Somos minoría. O sea, los medios dominantes no quieren hacer lo mismo que nosotros lo queremos hacer. Y en eso no hay forma. O sea, ¿viste? ¿Qué quiero decir? Podemos disputar un grado de audiencia relativa, pero es muy difícil. De cualquier modo hay que hacerlo. A la vez, ¿qué creo yo? Lo he escrito. Yo creo que el gobierno debería hacer campañas de dos tipos que no hace, de hace un rato. Una, la que vos decís, meter un poco de miedo. Vos y yo entendemos que meter miedo es fácil, no meter miedo, negar el miedo también es sencillo, y meter un poco de miedo en dosis, si me permite la expresión, homeopáticas, es complicado, digamos, es complicado. O sea, yo meto miedo, bueno, meto miedo. Yo me hago el sonso, me hago el sonso. Y no, las cosas matizadas son difíciles. Y yo creo que también debería haber campañas muy trabajadas y muy inteligentes con lo que ahora se llama, con perdón de la palabra, influencer. O sea, yo no creo que Ginés González García le dé a hablar a los pibes de 20 años para que no se pasen la vida. Porque Ginés González García, digo, quien respeto bastante, conozco, todo, quiero decir, estoy a favor, pero no es una autoridad para un chico de 20 años para decirle que no tome libro. A esta altura, cuando aparte el chico estuvo por ahí unos meses sin compartir la vida, ¿no? O sea, entonces ahí ¿quién tiene que hablar? Y tiene que hablar un referente juvenil, un rockero, alguien que por ahí, digo, estamos entre amigos, lo puedo decir, alguien que todos saben que, por ejemplo, toma un poquito de merca, o es medio alcohólico, o qué sé yo, pero que tiene una sintonía cultural, no sé de qué tipo. No quiero decir que sean los únicos emisores posibles, quiero decir, hay que pensar en segmentos de población y hablar de segmentos de la población. Ahora, esto pasa por niveles oficiales y sería bárbaro que pasara por niveles no oficiales de la sociedad civil que fueran cooperativos. Porque tampoco hay gran cosa en ese sentido, me parece ver a mí, ¿no? Hubo, por ejemplo, mensajes ustedes me corregirán, ustedes son seguros que están más atentos y más atentas que yo, hubo mensajes de organizaciones médicas en algún momento, ¿no? Demostrando, o sea, haciendo saber que había tal problema, que los terapistas estaban saturados, que no, que estaban... Perfecto. Pero puede haber acciones concertadas, las universidades, no puede haber más de la sociedad civil. O sea, también en eso uno tiene la impresión de que las cosas se dejan llevar. Yo te aclaro, por si hace falta, te aclaro mi punto de vista.
Mi punto de vista es que estamos en el peor momento por la conjunción de todas las circunstancias. Estamos en el peor momento por la conjunción de las circunstancias sanitarias que solo entiendo o comprendo en sus números más groseros, digamos, ¿no? Pero bueno, que son muy preocupantes, y estamos en un mal momento de situación económica, porque las cosas no han mejorado algo respecto a la hondonada de abril, el primer mes, pero no han mejorado tanto, y de la fatiga social, o sea, ¿no? Es decir, estamos en un momento en que cuesta mucho decirle a la gente que no salga y conseguir un grado de obediencia. Digo, si a mí me preguntas, sí, te escucho. Gracias, Mario. No sé si Carlito Fink está bien. ¿Podemos darle paso a otro compañero para que pregunte? Claro, por supuesto. Bueno, Ana del Pozo quiere hacer una pregunta y después Micaela Arrieta. Sí, yo quería retomar la visión global de la situación comunicacional que mencionó Juan Nava, con la cual adhiero, y luego adherir a todos los puntos que señaló Carlos Fink también. A mí me parece, quiero volver atrás porque a mí me gustaría de repente impactar en lo que podría ser una forma comunicacional que ayude en la situación de pandemia que estamos viviendo. Y hay dos temas que no toca el periodismo y que podrían ser interesantes como sensibilizadores. Uno de ellos es el de los niños. Es muy común decir que a los niños no les pasa nada, lo cual no es verdad. Los niños son minoritariamente afectados, pero a los niños sí les pasa, y generalmente cuando tienen secuelas, tienen secuelas graves a mediano plazo y muchas veces mortales. De eso no se habla. Tampoco se habla de las secuelas cardiovasculares, que hace poco el doctor Fink nos hizo llegar un artículo interesante y preocupante, y a mí me parece que esas son las cosas que deberían utilizarse, no el miedo, no el pánico, sino la difusión para la preocupación. Obviamente, los periodistas no tienen por qué enterarse por su cuenta, sino los asesores médicos o los periodistas de investigación médica de los periódicos, buscar la bibliografía adecuada, las publicaciones adecuadas, pero esto no aparece. Esta me parece que podría ser una línea interesante, la de fomentar el respeto. Hay otra cosa que sí me parece que fue un error de las autoridades de salud, y que fue precisamente poner, como dijo Carlos Fink, en la discusión del público los protocolos de investigación, con lo cual, bueno, todos sabemos, por suerte ahora, todo eso está calmado, que no pasaron de ser protocolos de experimentación y que hicieron que se gastara mucha plata. Pero bueno, ojalá que se vuelva a esa línea. Ese es mi comentario. Espero que, a ver, ¿qué opina de esta línea, si es posible, Mario, ¿no? Sí, digo, a mí Juancho, me parece, te pido que me anotes. Sí, te contestaría muy rápido, Ana, porque son cuestiones especiales. Yo creo que todo lo que se informe serenamente es útil, que ampliar el saber es útil, y que bueno, y que ahí depende lo que ocurre, creo yo también, es que hay una tensión muy grande entre los saberes expertos y
digamos, la lógica de la información en general diría del periodismo, pero de cierto periodismo. De cualquier modo, yo añadiría, para matizar un poco, se está difundiendo, en esta cuestión, hay un torrente de información, y lo cierto que hay periodistas de divulgación, seriecitos creo yo, bastante, que trabajan con rigor y que informan, y sobre todo que se salen del mecanismo de crispación y de griterío y que tratan de divulgar información. Yo les creo mucho, de nuevo, yo no soy bastante escéptico, les creo mucho, pero aparte atiendo a su razonamiento. Nora Bar, de La Nación, el chico Esteban en mi diario, Pablo Esteban, hay gente, son serenos, informan, detallan. Yo no sé si la pegan así, yo no soy quien para saber, pero quiero decir, informan de otro modo y transmiten información. Ahora, no son la tapa de los medios ellos, pero no solo por la decisión de los medios, sino también por la dinámica con el público. Igual todo lo que sea ampliar el saber está bien. Yo en algún momento, tal vez no hoy, pero tal vez para que ustedes intercambien a ustedes, le pediría a ustedes que me dijeran, como nos dijo Ana, cuáles son las informaciones que no salen en los diarios, y en particular en el mío, que ustedes creen que sería muy importante para impactar en la población. No digo cuáles son las que no salen, porque salen un montón de mensajes. ¿Cuáles son las que son muy importantes? Que por ejemplo, Juancho la recolectara en unos días y me la mandara por chat. Porque yo eso lo transmito a la gente con la que trabajo, como un ejemplo. El resto no sé. Juancho, vuelvo a vos, te quedan 2 minutos 41 segundos. Sí, hay alguien que me pidió la palabra, pero no lo pude identificar. Nada, bueno, pero antes estaba Micaela Arrieta, que quería hacer una pregunta, y después Nardo. Pero aclaremos que se va a cortar, faltan 2 minutos, pero nos bueno, conectamos sí, otra vez, porque recién ahora esto empezó con más dinamismo y... ¿Espero la próxima reconexión o la realizo ahora? No, hacé la pregunta ahora y si no hay tiempo... Bueno, en primer lugar, Mario, siempre te leo, soy comunicadora social de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, estoy analizando en este marco de pandemia, en el que nos encontramos todos en un estado de infoxicación muy pocas veces visto, y creo que esa infoxicación viene de parte de los tecnomedios, ya sea de entes gubernamentales y como también de instituciones tanto públicas como privadas. Y creo que el tratamiento que están haciendo los medios en relación a lo que brindan y difunden y promueven está basado en datos, y datos por ahí creo que están en datos, podría decirle, brutos, ¿no? En donde estamos todo el tiempo leyendo sobre muertes, sobre contagios, y eso creo que provoca en la sociedad civil angustia, temor y miedo. Entonces, cuando vos preguntás qué podría hacer el medio, Página 12 u otros medios, por supuesto lo veo inviable una convención, una colaboración entre los diferentes, digamos, medios, por supuesto, por la línea editorial. Creo que se deberá hacer más hincapié en la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? En los cuidados, en la prevención y en la acción concreta, ¿no? Y dejar de delegar todo en el Estado. Entonces creo que leer datos, por ejemplo, muertes en relación a qué, por ejemplo, entonces por ahí tenemos diferentes voces y pluralidad de opiniones. Lo estamos leyendo en relación a los muertos, en relación a la población o en relación a los contagios. Y eso lo he leído en medios en inglés, en italianos, argentinos, o sea, todos los medios a nivel mundial están trabajando sobre el periodismo de datos. Y creo que ese dato aislado provoca la contraversión en la sociedad. Creo que debería haber otro tipo de tratamiento de los medios, donde yo como ciudadana tengo niños, tengo padres, adultos, donde debo cuidarlos. Creo que ahí debería enfocarse, los medios en general. Esa es mi humilde opinión. Seguimos. No, valoro la pregunta de Micaela. A cada uno y a cada una le preguntaría, también no para ahora, pero si quieren como ejercicio, después les paso, le mando a Juancho mi mail y mándeme un artículo donde se haya hecho correctamente lo que ustedes critican. Mándeme uno, para ver, para entender yo también. 2, yo entiendo, de nuevo, todas esas críticas las comprendo, e insisto, me parecen, ¿qué es lo que me parece a mí? Que acá hay una, por lo pronto, me parece que hay una carencia, que las cosas se han complicado mucho. Tengo una visión general de la cuestión,
que seguramente no es técnica, no es técnica sanitaria, pero que es que en esta situación todo es mal menor, ¿no? O sea, decir, nunca, cuando Alberto Fernández dijo, yo elijo entre la vida y la economía, para mí dijo mal. El primer día por ahí dijo bien, porque bueno, no importa. Después dijo mal, pero después en realidad uno nunca no elige nada, o sea, elige un poquito, se elige algo. Y entonces siempre se elige mal menor, porque en definitiva todo modo de contabilidad social es espantoso. Pero en algún momento la discusión acerca de si deben reanudarse actividades económicas con algún costo sanitario es pertinente. Es feo lo que estoy diciendo, yo sé, pero es real, ¿no? O sea, es real. O sea, entonces se hace, entonces yo creo que, de nuevo, rigor falta. Capacidad pública también, porque algo que pasó también, que es, ¿hay alguna autoridad mundial que haya dicho cosas acertadas respecto de la evolución de la pandemia, de las políticas públicas, del manejo general de la economía, y si deben volver los chicos a las escuelas, que son cosas que le importan a todo el mundo en los últimos 7 meses? Yo me atrevo a decir, no sé, ustedes me refutarán, me atrevo a decir que no, ¿no? O sea, entonces, la incerteza complica mucho. Lo que yo quiero decir con esto, que el transcurso del tiempo ha complicado aún más las cosas, porque, de nuevo, la gente forma razonamiento con premisas propias y con intereses propios. Y esto también se asienta en una sociedad desigual, no siempre solidaria, y se hace muy difícil. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si a ustedes se les... porque yo entiendo, falta información de esto, bien, falta del otro, y les diría, y si ustedes les... te lo pondría al revés, Micaela, te doy un ejemplo que a veces uso como Juancho me toreó con esto, que somos colegas y está bien, que a veces le pregunto a la gente que habla conmigo, como reporteada cosas. Bueno, Micaela, te llama Alberto Fernández. Y te dice, Micaela, ¿qué está? Fenómeno. Decime vos cuáles son los ejes de mi próxima política comunicacional para los próximos 20 días, que es el único lapso que existe en la Argentina. Nada, se te ocurra más. Decime vos. Decime vos. ¿No? O sea, después yo te pongo los fierros del Estado, que yo... ¿Y vos qué le dirías? La comunicación del Estado Nacional, que por otra parte Argentina tiene otros problemas, aparte de la facciosidad privada y de la segmentación de público, que es un Estado federal, ¿no? Y que entonces tiene ciertos grados de autonomía de decisión. Pero ponele que te lo digan a vos. Ya dice, bueno, decime cuáles son los 3, 4 ejes de una campaña de comunicación. ¿Vos qué le dirías? O aunque sea, ¿a quién le dirías que tiene que llamar? En serio pregunto. Bueno, no sé si, Micaela, brevemente querés responderlo con 2 o 3 palabras, porque hay 2 personas anotadas para hacer preguntas. Si no, me lo comunicaré, me lo contaré después. Lo después. Bueno, perfecto. Entonces, Naldo, vos habías pedido la palabra y después Juan Nava. Y Carlos Apesteguía está levantando la manito también. O sea, viene el doctor Sala, el doctor Nava Juan y el doctor Apesteguía. Somos doctores, Mario, por eso digo doctores. Está bien. Bien. Bueno, no, a mí, yo estoy, digamos, me parece que la segmentación que se llevó hasta ahora es una segmentación que tiene un límite, y de cara a un verano que viene, ese límite es más concreto. Yo creo que va a ser difícil mantener una estrategia de cuidado como la que se está teniendo, y estamos elaborando de alguna manera algunas otras formas de cuidados, de segmentación diferente, de segmentación por ahí, por edad, una segmentación, o sea, que los jóvenes puedan tomarse una birra tranquilos. Me parecería que ese camino es probable, pero en el interín se me ocurrieron algunas cosas. Yo
yo creo que estamos ante una muerte anónima. O sea, yo no sé, sé algunos, pero no sé quién se muere. Y probablemente si hubiera algún lugar, no digo el diario, pero digo algún lugar donde recurrir y que esos, qué sé yo, 540 muertos del día fueran 540 nombres, uno lo sentiría de una manera diferente. Yo creo que Carlos Fink lo expresó clarito, dice, se me murieron Juan, Martín, Miguel, etc. O sea, a mí me parece que una de las formas de acercarnos, porque encima no hay velorios, o sea, la muerte es totalmente anónima en esta historia y yo creo que una buena cosa sería darle vida a la muerte, en el sentido de hacerla evidente para que la gente la pudiera sentir un poco más. Y me parece, vuelvo al planteo inicial, me parece que la estrategia de todo el mundo guardado durante mucho más tiempo no se va a poder no se va a poder hacer. Por eso me parece que hay que definir, cuando Ana del Pozo dice, yo creo que a los niños, sí, es cierto, los niños, es verdad que se enferman poco, pero se enferman. Ahora, si voy a hacer una estrategia de difundir eso, yo ya no puedo hacer una segmentación por edad. O sea, me parece que la estrategia de cómo se debe llevar esta cuarentena debe estar previa a poner situaciones especiales como de los niños o de los jóvenes. Juan, yo si te parece, por ahí haría una acotación muy corta y dejaría que juntaran varias entradas y en todo caso redondear, porque si no nos va a quedar relativamente poco tiempo para que se expresen ustedes. No sé si te perfecto, parece bien. Está bien, me parece muy bueno. Ahora había pedido Juan Nava y después a Pesteguía, y no me acuerdo si hay alguien más. Nava y a Pesteguía, y después sí, ya sería casi la última intervención tuya, ¿no, Mario? Bueno, también. Yo quería decir una cosa. Mario empezó diciendo que nos iba a defraudar, que igual no esperáramos mucho, pero digamos, muy hábilmente invirtió el discurso. O sea, nosotros queríamos preguntarte a vos qué es lo que hay que hacer y cómo salimos de esta, pero ahora, digamos, se agradece, pero yo creo que tenemos que reconocer que nosotros no sabemos. Nos estás preguntando a ver qué se puede hacer para mejorar, pero digamos, reconozcamos que no sabemos. Podemos tener ideas, pero más bien no, que me parece que es un debate y claro, si nos vamos preguntando uno al otro, ¿y vos qué sabés? Yo creo que podemos opinar, pero nadie sabe nada de cómo coño hacer para controlar esta pandemia, en el sentido de que disminuyan de verdad el peligro de contagiarse. Y yo digo, focalizar en Argentina está bien, pero ¿cómo luchás contra la imagen de un presidente como Trump, que no depende de la Argentina? Y este tío llega a todo el mundo y resuena en la mitad de la Argentina o en la totalidad, y acá y en todos lados, ¿no? O sea, personajes como Trump o Bolsonaro que tienen un impacto, digamos, negativo para la gente que lo sigue, lo cree y tal, no depende de Página 12 ni de Mario, ¿no? No sé, por eso yo decía, cómo, que me parece que es un tema más complejo. ¿Qué se puede hacer para evitar, digamos, el impacto emocional de un personaje como este, el impacto emocional y de conducta, porque seguramente que genera conductas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto Mario escapa a Mario y a todos un poco. Pero bueno, es una reflexión. Porque me da la sensación que lo estamos acorralando. Mario está a la defensa. No,
Perdón, ¿terminaste, Juan? Sí. Perdón, Carlos, que yo quiero hacer una pequeña aclaración, y que no es para que me responda Mario, pero a mí me parece que una de las cosas más importantes que dijo Mario es que las sociedades civiles, ya sea un club de barrio, ya sea una universidad, ya sea, no se involucraron lo suficientemente y debiéramos ver ese tema, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros está en alguna asociación no científica. Bueno, eso me parece que lo dijo y me pareció una cosa muy interesante y muy importante. Sí. Bueno, Carlitos Apeste. Bueno, ya nos explicaste, Mario, todas las dificultades como para que el periodismo juegue este partido de un modo distinto. Yo me pregunto si también desde los gobiernos nacional, provinciales, de distintos signos políticos y demás, no está faltando mayor profesionalidad, o no sé cómo llamarlo, para comunicar, porque se advierten marchas y contramarchas, discursos que no se mantienen o que son contradictorios, vinculados con la pertenencia a qué costado de la grieta lo dice uno u otro. Y si realmente un hecho tan significativo como esta pandemia, con el altísimo costo que tiene, no debería arribar, digamos, a un consenso mayor también entre los gobiernos para comunicar como parte de las acciones en común que se deben tomar. Bueno, esto me gustaría saber si a vos te parece que es algo que está faltando y que si hay posibilidades de arribar a un acuerdo entre los gobiernos en ese sentido. Muchas gracias a todos por las preguntas. Una cuestión, yo no es que yo quise devolverles la pelota ni crear un problema, ni en el caso de Micaela, plantear una tarea imposible. Lo que quise plantear, sí quiero plantear, porque para mí tengo la impresión que acá está ocurriendo algo extraño, y que bueno, que lo anuncié, que bueno, yo me llevo más cosas que ustedes, y esto no está del todo bien, pero que es, yo lo que pregunto también a veces, o lo que trato de plantear, son las dificultades que existen aún obrando de buena fe. Es decir, yo les conté un cuadro de facciosidad, es decir, por ejemplo, Donald Trump. Bueno, Donald Trump forma parte, digámoslo rápido, es malo, forma parte del mundo de los malos, está para joder a los demás, digamos, a lo que uno cree que es lo debido en política, en moral, en lo que fuera, fenómeno. Ahora, él desdichadamente forma parte del inventario y desdichadamente es el presidente de la potencia más importante del mundo. Entonces, ¿qué se hace con eso? Entonces yo planteo varias cosas. Primero, respecto a lo que se dijo, hace no tantas semanas, hará 3 o 4, Sandra Russo sacó una nota diciendo hay que difundir los nombres de los profesionales de la salud que han fallecido, que están mal. Yo soy muy sensible al tema, insisto, tengo un hijo y una nuera que están bien, que están fenómenos, porque están laburando y, digamos, me preocupa más que sus hijos, en el cotidiano me preocupa más que los hijos sociólogos o psicólogos que tengo en este momento, digamos, me preocupa el tema, y yo mismo escribí algo al respecto, y yo traté de averiguar, digo, el diario, ¿se puede hacer algo? Lo planteé, yo no dirijo el diario, no comando, entonces, ¿por qué no sacamos una lista? Y ahí me explicaron que hay una especie de decisión consensuada de no hacerlo, respecto a lo que alguien preguntó por ahí. O sea que hay un criterio que, como hay estigmatización, esto también existe, como hay una estigmatización social a los enfermos, a las familias y demás, por ahí no es fantástico difundir quiénes fallecieron, lo cual significa dejar también en claro quiénes son sus familias o cosas por el estilo,
y en todo caso hay un criterio, en ese sentido un acuerdo no escrito, no legislado, pero que existe. No estoy muy convencido de que debe ser en este momento, o más bien, estoy convencido que debía haber un shock en ese sentido, y lo escribí abiertamente una vez. ¿Cuántas veces? Esto también, entre amigos, ¿cuántas veces lo voy a escribir? Voy a hacer toda la semana decir lo mismo, igual aburro, ya está, otra vez yo soy, qué sé yo. Puedo convencer entre el público de mi medio y algunas de las personas de mi medio y otras con toda franqueza y coincidiendo plenamente en la casi totalidad de valores y criterios que tenemos. Y en las ideas que tenemos sobre este tema podemos no coincidir en eso, en esa herramienta. Respecto de lo que preguntaba Carlos Apesteguía, y claro, yo creo que las campañas oficiales no solo son flojas, sino que aparte me parece que bajaron un poco los brazos, o sea que se produjo una especie de fatiga. Hay fenómenos, está claro que, por ejemplo, la capacidad persuasiva del presidente bajó, hablo estadísticamente, numéricamente respecto del sector de la población, volvió un poco digamos, a su influencia política, digamos, la que viene de las elecciones, y por otra parte es lógico que sea así porque ha dicho cosas que no se han corroborado. Si no mediara la facciosidad, igual ocurre que el presidente, a quien yo aprecio bastante, conozco hace 5.000 años y en general estoy de acuerdo con lo que viene haciendo, se equivocó bastante. No se equivocó, pero, es decir, uno no, ¿cómo decir? No lo responsabiliza tanto porque se equivocó mucha gente. Y se equivocaron expertos, y se equivocaron quiere decir que la incertidumbre fue mutando y las cosas fueron cambiando. Ahora, yo creo que de todas formas sí debería haber campañas, y sí debería haber campañas orientadas a este momento. Es más, yo también lo tengo escrito, lo he dicho por radio, yo creo que en este momento hay una especie de certidumbre, y alguien lo dijo por ahí, que se puede sostener, que es, hace 6 meses, en marzo 7, se suponía tal vez que iba a durar menos, ¿no? Menos tiempo coronavirus acá en la Argentina, o que se iba a aplanar, o que iba a, no sé, todas esas cosas, y ahora sabemos que dentro de 6 meses va a haber coronavirus. Yo creo que eso es una desdicha desde el punto de vista de la situación, pero es una ventaja conceptual. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sabemos que esto va a pasar. Es horrible, pero va a pasar. O sea, no podemos imaginar un escenario sin coronavirus. Entonces imaginamos un escenario un poquito peor que el actual, o muy peor, igual o mejor. Y mejor no significa sin. Listo, eso ya sabemos. Entonces ahí uno podría pensar una táctica más larga, ¿no? O sea, porque hay alguna... Para mí, en materia de comunicación, se ha bajado los brazos, y es cierto que para mí se debía combinar campañas de concitación más fuertes y a mi ver segmentadas. ¿No? Segmentadas, no es claro. Hay sectores de población que son una cosa, digo, a las personas de 60 y pico, de 60 para arriba, a mí me parece que ya no hay que convencerlas de nada. Han adoptado sus decisiones individuales, en promedio creo que bastante racionales, ¿no? O sea, en promedio, en número bastante racionales, bastante cuidadosas, y en cualquier caso el que no se quiere cuidar, bueno, ya está. Ahora, sectores los que ya cabildean un poco, porque sienten que si se contagian pueden zafar, porque sienten que no se van a contagiar, o porque perciben que su necesidad económica es más, los expone a riesgos más grandes que los sanitarios, no, a esos hay que trabajarlos de otro modo. Entonces yo comparto, Carlos Apesteguía, clarísimamente, para mí hacen falta campañas de ese tipo, y eso es fácil de decir. Y hacen falta campañas de sociedad civil. Y te agrego algo más. En la primera etapa, la etapa de la emergencia dura, la etapa de llevar asistencia, la etapa de hacer red, y aún la etapa de hacer trazabilidad casi a mano, ¿no? O sea, de que fueran los vecinos, las organizaciones sociales, los grupos religiosos, ¿no? Organizaciones civiles las remaron mucho. Y en esta, que es mucho más sofisticada, ¿no? Es decir, la Villa 31, Villa Azul, ¿no? Ahí se puede, porque también esto no es un juicio de valor el que estoy haciendo, es una descripción. Esa emergencia de 20 días, todo el mundo metiendo, por ahí es más fácil de asumir que esta, que es más sofisticada en sí misma. Todo esto me ayuda a pensarlo ustedes, digo, ¿no? O sea, pero es así. Ahora, con esto no estoy diciendo que hay que bajar los brazos, todo lo contrario.
Y te aclaro, yo como sujeto, como irrisorio sujeto de la historia, estoy más atemorizado ahora que hace 5 meses. Y a la vez estoy más necesitado de salir. Te confieso. Es decir, yo trabajo remoto, ¿no? O sea, todo. Salgo, así que yo, socialmente, que yo, o sea, salgo, no socialmente, salgo a hacer compras. Vivo en Escalabrino de Ortiz y Santa Fe en Buenos Aires. O sea, salgo autos, puedo comprar cualquier cosa en 200 metros de redonda de mi casa. Cualquiera. Lo que a ustedes se le ocurra, hasta bicicleta, cualquier cosa. O sea, puedo comprar cosas de vecindad sin moverme mucho. Eso es lo que hice durante meses. Trabajé así, me concentré en mi trabajo, me conectaba a consumo por teléfono con mis hijos. Bueno, ahora lo quiero ver. Entonces lo vemos con cuidado, nos encontramos en una plaza, nos vemos, pero también se hace. Y a la vez, estoy más atento, o sea, y a la vez, en ese momento de pleno cuidado, yo como sujeto individual, me cuidaba más. A pesar de que tenía menos temor, o sea, ¿se entiende lo que digo? Tenía menos temor al contagio, me cuidaba más. Y en un momento eso cede. Y yo creo que esa conducta en persona, y les quiero decir los que son, no sé, vecinos que tengo abajo donde viven en este momento con una contingencia, son los chicos de 20 y pico de años. Digo, no, ¿y qué? En fin, no sé si... de nuevo, volviendo, todavía quedan unos minutos, Juancho, retomalo. No. Pero, de nuevo, le paso mi mail a Juancho y lo que me quieran mandar. Una cosa que les pido de nuevo, primero, me mandan lo que quieren. Segundo, y soy un atento al receptor. 2, si encuentran material que les parece bueno y que no tiene suficiente difusión y que ha salido publicado como tal, me interesa particularmente que me lo digan para darle una difusión. Y cuento media cosa más y te van a quedar más de 10 minutos a vos, Juancho, todavía. ¿Qué es esto? O algo así. ¿Qué es esto? ¿Qué hace cada uno? Yo tengo un programa chico en la radio, por ejemplo. ¿Qué hice un programa chico? Tengo un programa en la radio nacional, que no es la que tiene más rating, 2 horas por día, lo conduzco yo. O sea, soy como el dueño de ese programa, en términos de radio, soy el dueño. ¿Qué hice yo respecto de esto? Mi idea, por ejemplo, respecto de la gente, fue no asustarla y no atosigarla de información como criterio. ¿Por qué? Porque me parece que en un momento de 4 a 6 de la tarde es mejor. Ahora, ¿por qué? Entonces yo prohibí que se pasara en mi programa, está prohibido pasar el equipo mío los números de muertos o de infectados. Pues digo, total, todo el mundo los conoce y los escucha todo el tiempo. Nosotros vamos a las circunstancias históricas de Donald Trump, de las políticas, de todo, alrededor, y vamos a hablar mucho de otras cosas. Yo creo que la gente también tiene derecho a paz, un poco, ¿no? Es decir, a esparcimiento de una cantidad de cosas. Ahora, esa decisión mía, que a mí me parece macanuda, y por eso la tomé, por eso la sostengo, tiene sentido porque hay una polución de información por otro lado. Si no, no tiene mucho sentido. Yo creo firmemente que no hay que estar asustando a la gente todo el tiempo sin un mensaje mejor, que es pasarle los números. Hay 2.500, 12.000, 15.000 récords en Argentina, pasamos a Suecia, superamos a Bélgica, ¿no? Estamos correctos. Lo prohibí, listo, le dije, no lo hacemos, listo, no lo hacemos. Ahora, eso se puede hacer hasta un punto, esa es una decisión microscópica, yo en Página 12 no lo haría, y en Radio Nacional no lo haría, si yo fuera el director de Nacional, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay muchas tácticas, pero básicamente respecto a la información, creo que tendría que haber acciones coordinadas que están faltando, y que tendría que haber una política pública que está faltando, y que tendría que haber más comunicados, más comunicación publicitaria bien dirigida. Por ejemplo, el otro día, y termino con esto y te doy, Juancho, el otro día sacaron una solicitud a los gobernadores, los 24 de Argentina, apoyando al presidente y diciendo las 4 o 5 cosas básicas. ¿Cuánta gente lee una solicitud y cuánta gente mira un spot pasado durante los partidos de la selección que estos días suben? Ustedes saben, ¿no? O sea, ¿cuál es la comparación numérica? Cualquiera lo sabe. Entonces, hacete un spot, papito. Hacete un spot donde aparezca, no sé, el Indio Solari, yo qué sé, quién tiene que aparecer. No, o sea, no sé, ¿qué autoridades tiene? O 2 o 3 spots segmentados, uno que aparezca y le entre a los jóvenes, otro que aparezca y le entre a los adultos del cual, o tal cual edad, uno que entre en Córdoba. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo creo que sí eso falla y que es agible. Y que ahí, no sé, le falta, no sé, qué sé yo, son también un poco
y también un poco le falta training, no sabía, digo, no soy el defensor de los gobernantes argentinos, quienes lo saben, pero también también se les cayó un mundo encima y tampoco saben del todo qué hacer. Juancho, vuelvo a vos, ya está. No, yo quería decir algo y, bueno, un comentario. Bueno, en primer lugar, Mario, agradecerte mucho tu intervención y no nos defraudaste. Nos mostraste un panorama muy, muy claro de todas las limitaciones que tiene el periodismo, ¿no? Y además, yo cuando decidimos invitarte y decidimos, bueno, a ver esto de las preguntas, decía, pobre Mario, ¿en qué lugar lo vamos a poner? ¿Por qué? Porque el periodismo, ¿qué es el periodismo? Bueno, vos dijiste, no hay un periodismo, y yo puedo representar un pedacito, una partecita, un sectorcito del periodismo, pero hay periodismo hay medios periodísticos del oficialismo y medios periodísticos de la oposición. Y los periodistas funcionan ahí adentro, y también entonces hay periodismo opositor y periodismo oficialista. Entonces, bueno, y la grieta existe. Y en la Argentina todas las cosas llegan y las influencias que hay en el mundo también llegan, pero llegan siempre como un poquito devaluadas, porque si dijéramos nosotros acá, ¿quién es el representante de la política de Trump? Y no hay, porque Quirós no representa la política de Trump o de Bolsonaro. No. Entonces todas las cosas son un poquito más atenuadas. Y la otra es, bueno, a ver, entonces, si vamos a hablar con Mario Weinfeld, que hace la editorial política de los domingos en página 12. Entonces tiene que ver con el oficialismo, no, pero tampoco. O sea, te poníamos en un lugar que evidentemente te zafaste muy bien. Y además te pusiste en un lugar que para nosotros es fantástico, que vos digas, bueno, acérquenme inquietudes, acérquenme cosas, y si yo puedo de alguna manera, y estoy de acuerdo, las voy a transmitir, y a mí me parece bárbaro. Y te cuento como anécdota algo que ocurrió este sábado. Hay una cosa que le llaman Asambleas de Trabajadores de la Salud de la Universidad de Rosario, que no son un grupo como nosotros, que somos 30 o 40 o 50 como muchos. Ellos hicieron un Zoom y eran 300, e invitaron a investigadores del CONICET, entre los cuales estaba Feierstein y Korenblin, y ellos impulsan con mucha fuerza una cosa que le llaman botón rojo intermitente, y en vez del ASPO, que sería aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPI, que sería aislamiento social preventivo, no, intermitente. Programado intermitente. Programado intermitente. Planificado intermitente. O programado planificado. Pero además, bueno, vos seguramente lo lees porque publican en página 12, Daniel Feierstein habla mucho de esto de la negación, y tiene un montón de elementos históricos que lo describen, y es fantástico, pero son investigadores del CONICET, y hablaron no en nombre del CONICET en total, pero sí. Y a mí me parece que el gobierno al principio hizo muy bien las cosas, después me parece que delegó un poco en los infectólogos lo que sería la comunicación pública, y ahí me parece que se equivocó, porque el Ministerio de Salud tiene un rol fundamental, y el Estado tiene un rol y un peso y un poder fundamental, y se pudo imponer la cuarentena, y es fantástico todo lo que se pudo imponer desde el Estado como una decisión de Estado. Y después delegaron, y arrugaron cuando se criticó la cuarentena, y entonces salieron a decir, no hay cuarentena. Mentira, sí que hay cuarentena. Si no hay transporte público de larga distancia, si no hay un montón de cosas que no hay. Hay un montón de cosas que se hacen, que se habían dejado de hacer por la cuarentena estricta, pero hay un montón de cosas prohibidas o que no hacemos. Y se hizo en base a un propósito que se había puesto el gobierno y el Estado. Y hoy, bueno, hay un poquito un vacío, me parece a mí. Y me parece que la gente del CONICET tiene cosas para decir. Es cierto lo que vos decís también, que las organizaciones sociales, no Club de Barrio, como dice Juancho,
las universidades, el CONICET, las organizaciones científicas, no solo las médicas, las de infectólogos o la de terapia, otras representaciones desde el Estado, desde la sociedad civil. Ahí estoy viendo, por ejemplo, en España, está bien, pasó el primer pico, pero el primer pico, la pandemia sigue, ahora hay una segunda oleada que es tremenda, pero como Estado hicieron un homenaje a los trabajadores de la salud, al esfuerzo de los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la salud fallecidos. Y simbólicamente es fundamental, es importantísimo. Bueno, está bien, lo hizo el Estado español, pero ¿y acá qué lo hacen? Los gremios, pobres gremios que no hacen nada, que tienen poca influencia y poca llegada, los gremios de trabajadores de la salud. Bueno, nada, yo te agradezco un montón tu exposición, cómo nos aclaraste las limitaciones que tiene el periodismo en toda tu exposición, que nos permite entender más y poder, bueno, comprender todo esto, y sobre todo esa puertita que dejaste abierta de que te acerquemos cosas que nosotros pensemos que son importantes difundir. Bueno, gracias, Carlos. Es para terminar ya, Mario. Te agradezco muchísimo tu participación. Creo que ese agradecimiento es compartido por todos los compañeras y compañeros. Y nos has permitido salir, como yo decía al principio, un poco de lo específicamente científico, vamos a decir, para darle una palabra abarcativa. Hemos podido incluso sacar cosas de adentro nuestro, en el cual, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué no se dice aquello? ¿Por qué tal cosa? Y lo hemos podido compartir. Vos, cuando yo te invité, me dijiste, me encanta participar de una mesa de amigos. Bueno, esto ha sido una mesa de amigos. En la mesa de amigos hay discusiones, hay opiniones, hay acaloramientos, hay por qué no se hace esto, por qué no se hace aquello. Bueno, con respecto a las cuestiones científicas, nosotros seguiremos leyendo los papers que nos llegan. El paper que nos llega mañana a lo mejor nos dice distinto de lo que llega el día anterior, pero bueno, eso es una cuestión ya muy específica nuestra y que estamos muy metidos. Y a mí me parece que es sano, también mentalmente, para nosotros, salir un poco solamente de ese panorama y poder tener a una persona como vos que nos ha permitido pensar en otras cosas y ver que existen muchísimos problemas aparte de los problemas específicamente sanitarios. Así que nuevamente te agradezco mucho el ofrecimiento que hiciste de poder utilizar medios de comunicación en el cual vos actuás para difundir algún tipo de noticia. Vos de las que recibís verás cuáles, y sobre todo las que te mando yo, publicalas. Y lo otro es que dijiste dos cosas para mí muy importantes. Las organizaciones civiles que se involucren más, muy poco involucradas. El Club de Barrio, yo le quiero aclarar a Carlos Nava que es muy importante en los barrios, porque reúne chicos, bueno, todas las organizaciones. Y lo otro que te agradezco, como decía Carlitos, era esto de tu ofrecimiento como comunicador. Así que acá alguien me pone en el chat, Micaela Arrieta pone hermoso encuentro, gracias Mario. Bueno, y Juan Nava, quiero hacer una pregunta, me parece que ya era de antes, ¿no? ¿Lo de Juan Nava? Sí. ¿O quería hacer otra pregunta? Bueno, Mario, te dejamos libre, descansá, que mañana tenés que ir a la radio. Bueno, podés descansar, podés dormir hasta las 6 de la tarde, así que en ese sentido. Hasta las 4. Muchos saludos a Cecilia. Y yo quisiera saber qué opina el decano de Estocolmo, la colorada que está... Me encanta el enamoramiento de la colorada con el becario sueco,
yo no sé si no te siguen en página 12, a lo mejor no se dan cuenta de lo que estoy hablando, pero hace mucho que me encantaba el tema de la Colorada, y hace mucho que no lo nombrás, y sería importante nombrar a la Colorada en la pandemia. Y por ahí sí, es un recurso que tengo, lo uso, lo dosifico, tiene que ver. Bueno. En un segundo nomás, muy agradecido por la conversación, por la super onda que me han mostrado. De veras pido, ojo, yo no garantizo publicación de lo que se me mande, ¿no? O sea, claro, yo lo que garantizo es lectura y ver qué hacemos. Una última aclaración, sí que he leído mucho a Feuerstein y a Kornblith, que me nutren mucho, digamos, y que me inciden mucho en mí. Les agradezco un montón, para mí fue una experiencia grata. Le mando a Juancho mi mail y veo todo lo que se quieran comunicar, estoy a la orden. Muchas gracias, que terminen bien el día. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, compañeros. Micaela Rieta, divina, yo la conozco, soy amiga del padre y amigo de ella, estuviste muy bien, y me encantaría que vos fueras la que le diga a Fernández qué hacer, porque me parece que lo harías muy bien. No es fácil, no es fácil. Pero seguro que lo harías muy bien. Pásame el mail de Mario a ver si podemos recomendar algo, pero bueno, es hermoso leerlo y bueno, y estar tan abierto a escuchar nuestras voces. Él me lo va a mandar. Además, vos estás en proyectos de difusión muy lindos que compartís conmigo y te lo agradezco mucho. Es una niña cordobesa divina. Bueno, gracias a todos los compañeros. Les recuerdo, lástima se fue Carlos Nava, que es el presidente del club este. Mira, primero que no soy ningún presidente de ningún club y segundo que no me fui. Ah, estás ahí. Bueno, la verdad que es presidente, puede ser que no sea un club. La vez que viene va a estar Brienza, que es un historiador. Y lástima que no está Liliana, o está Liliana. Bueno, y la otra, para el otro